Hola estimados oyentes, dejamos a Casanova en el capítulo 35, ya habiendo establecido la Lotería Nacional de Francia y yéndole bastante bien en lo económico. Capítulo 36. El conde de Tiretta, el abate Costa, la Lambertini, falsa sobrina del Papa, tía y sobrina, coloquio al amor de la lumbre, suplicio de Damián, error de Tiretta, cólera de doña Reconciliación, soy feliz con la señorita de la Mer, la hija de Silvia, la señorita de la Mer se casa, mis celos y resolución desesperada. A principios de marzo de 1757 recibí una carta de mi buena señora Manzoni, carta que me fue entregada por un joven simpático y jovial. Era el conde de Tiretta, de Treviso, que mi amiga me recomendaba, diciéndome que me contaría su historia con toda sinceridad. La buena señora me mandaba con él una cajita con todos mis manuscritos, porque estaba segura de no volverme a ver. Recibí a Tiretta lo mejor que pude y le pregunté de qué manera podía serle útil. Necesito vuestra amistad y quizá pondré también a contribución vuestro bolsillo o al menos vuestra protección, me contestó el joven. Ya tenéis mi protección y mi amistad, y mi bolsillo está a vuestra disposición. El conde me contó sinceramente que una calaverada de muchacho le había hecho perder el empleo de conservador del Monte de Piedad de Treviso y le había obligado a huir por falta de dinero para cubrir su desfalco de la caja. Ayer llegué a París, continuó. Solo me quedan 2 luises, un poco de ropa y la casaca puesta. Tengo 25 años, una salud de hierro y una voluntad resuelta a todo para vivir como hombre honrado, pero no sé hacer nada. Toco la flauta como un simple aficionado. No conozco otro idioma que el mío y no soy literato. No puedo contar con que nadie me socorra, pues mi padre dispondrá de mi legítima para salvar el honor de la familia. ¿Qué pensáis podéis hacer de mí? Empezad por hacer que metan vuestro pequeño equipaje en el cuarto contiguo al mío, y que allí os sirvan de comer y beber. Yo pagaré el gasto mientras hallo algo que os convenga. Mañana hablaremos de ello. Ahora vais a dejarme trabajar. Si salís de paseo, guardaos bien de contraer malas relaciones y sobre todo no os expliquéis con nadie. Supongo que os gustará el juego. Lo odio porque entra por la mitad en la causa de mi ruina. Las mujeres han hecho lo demás, ¿no es cierto? Oh, lo habéis acertado, las mujeres. No les tengáis tirria, hacedles pagar el mal que os han hecho. Gustoso, como las encuentre. Si no sois muy delicado en la materia, haréis muchas conquistas en París. ¿Qué entendéis por delicado? El hombre que no es capaz de mostrarse tierno sin amor, que... Entiendo, y de este modo en mí la delicadeza no es más que accesoria. Cualquier decrépita matrona de ojos de oro puede hallarme a todas horas tierno como un celadón. Bravo, la cosa será fácil. Así lo deseo. ¿Iréis a casa del embajador? Dios me libre. Todo el mundo lleva luto en París, mi querido conde. Subid pues a casa de mi sastre, que vive en el piso segundo, y encargaos una casaca negra.
Id de mi parte y decidle que mañana mismo necesitáis la prenda. Adiós. Salí momentos después y no volví hacia medianoche. En mi cuarto hallé la cajita enviada por la señora Manzoni, con todos mis manuscritos y los retratos que me eran agradables. Nunca empeñé una tabaquera sin quitar el retrato. Al día siguiente, Tiretta se me presentó vestido de negro. Ya veis que en París las cosas se hacen a prisa. En Treviso hubiera necesitado 8 días para obtener el mismo. Un tal abate Lacosta, que yo había conocido en Versalles, vino a proponerme una estafa, la venta de billetes por mi cuenta, aparte de la administración. Viendo lo mal que yo le recibía, se dirigió a Tiretta y concluyó por proponerle presentarlo a la señora de Lambertini, viuda de un sobrino del Papa. Este nombre, ese parentesco, el ofrecimiento espontáneo del abate excitaron mi curiosidad. Le dije que mi amigo aceptaba y que yo sería de la partida. Minutos después nos hallábamos a la puerta de la supuesta sobrina del Santo Padre, en la calle de Cristina, y subimos. Encontramos a una mujer de unos 40 años, guapa, delgadita, de hermosos ojos negros, vivaracha, aturdida, muy alegre y capaz de inspirar todavía un capricho. Pronto simpatizamos y la hice hablar, y resultó que no era viuda ni sobrina del Papa. Era de Modena y aventurera de profesión y vocación. Este descubrimiento me hizo juzgar cuál era el abate introductor. Leí en los ojos de mi trevisano que la bella no le era indiferente, y como ella nos invitó a comer, me excusé diciendo que estaba comprometido. Pero Tiretta, que no me había comprendido, aceptó. Momentos después salí con el abate, a quien dejé en la calle, y fuime a comer con Calzabigi. Al día siguiente vino a verme y me dijo que acababa de llegar. ¿Habéis dormido fuera de casa, libertino? Sí, el trato de la papisa me cautivó y estuve con ella toda la noche. ¿No temisteis molestarla? Creo, por el contrario, que está muy satisfecha del placer que le procuró mi conversación. Presumo que habréis puesto en juego toda vuestra elocuencia. Está tan satisfecha de mi facundia que me ha suplicado acepte alojamiento en su casa y le permita que me presente como primo suyo al señor Lenoir, que debe ser su amante. Formaréis, pues, un terceto, pero ¿andaréis acordes? Eso es cuenta suya. Pretende que ese señor me dará un buen empleo. ¿Y aceptasteis? No, rehusé, pero dije que, como amigo, no podía tomar resolución alguna sin consultaros. Me ha encargado sobre todo que os comprometa a ir a comer con ella el domingo próximo. Iré con mucho gusto. Fui efectivamente con mi amigo y luego que aquella loca nos vio, saltó al cuello de Tiretta llamándole «Mi querido conde 6 veces», nombre que le quedó mientras vivió en París. ¿A qué debe mi amigo tan hermoso título, señora? A sus proezas eróticas, caballero. Vuestro amigo posee un arma poco común en Francia y yo estoy celosa de su ejercicio. Alabo vuestra noble ambición. Después de haberme referido sus proezas, con un abandono que me probaba de qué modo la supuesta sobrina del Papa se hallaba exenta de preocupaciones, me dijo que quería alojar a su primo, que ya tenía el consentimiento del señor Lenoir y que éste iba a venir a verlos después de comer.
Y ardo en impaciencia, añadió, por presentarle al señor conde de 6 veces. Después de comer, hablándome otra vez del mérito de mi compatriota, le excitó y él, sin escrúpulos y satisfecho quizá de hacerme testigo de su bravura, la redujo a silencio. Confieso que no experimenté la menor sensación, pero no habiendo podido menos que ver la confirmación atlética del conde, juzgué que podía aspirar a hacer fortuna donde quiera que encontrase mujeres acomodadas. A las 3 vi llegar 2 jamonas a quienes la Lambertini se apresuró a presentar el conde de 6 veces. Chocándoles esta denominación, quisieron saber el origen y luego que la historia les hubo dado la explicación aparte, mi amigo fue muy interesante para ellas. «Parece mentira», decían las 2 matronas mirando fijamente al conde. Y Tireta parecía decirles con la vista: «A las pruebas me remito, señoras». Se detiene un coche de alquiler a la puerta y momentos después veo aparecer una señora muy gruesa y entrada en años, con una linda muchacha extraordinariamente hermosa y seguida de un hombre pálido de casaca negra y peluca redonda. Después de los besos que denotan la intimidad, la sobrina del Papa presenta a su primo, el conde, 6 veces. Este nombre parece chocar a la vieja, pero la Lambertini omitió el comentario. Pareció singular que un hombre que no sabía una palabra de francés se atreviese a permanecer en París y que a pesar de ignorar el idioma nacional no cesase de charlar con mayor aplomo y cuando menos le entendían más gusto daba. Después de un rato de frívola conversación, la supuesta sobrina del Papa propuso una partida de berlanga. Yo me excusé y ella se contentó con exigir que su amado primo jugase a su lado y a medias con ella. «No conoce las cartas», dijo, «pero no importa, aprenderá. Yo me encargo de su educación». La muchacha que me había llamado la atención por su hermosura tampoco conocía juego alguno y le ofreció una silla al lado de la chimenea, solicitando la honra de hacerle compañía. Aceptó la silla y la vieja que había venido con ella se echó a reír, diciéndome que me costaría trabajo encontrar materia con que hacer hablar a su sobrina, y añadió con mucha finura que contaba con mi complacencia para excusarla. «No hace más que un mes que ha salido del convento», me dijo. Yo aseguré a la tía que no me parecía difícil hablar con una persona tan amable, y una vez empezado el juego me senté al lado de la hermosa sobrina. Hacía unos minutos que no cesaba de admirarla en silencio, cuando ella me preguntó quién era aquel guapo mozo que hablaba de un modo tan chocante. «Es un caballero de mi país que ha salido de su patria por una cuestión de honor». «Habla un lenguaje muy extraño». «Es cierto, en Italia se cultiva poco la lengua francesa. Aquí la aprenderá pronto y entonces no se reirán de él. Siento haberlo traído aquí, porque en menos de 24 horas me lo han echado a perder». «¿Cómo echado a perder?» «No me atrevo a decíroslo, porque podría ser que vuestra tía lo tomase a mal». «¿Os figuráis que se lo cuento todo a mi tía? Pero tal vez os parece indiscreta mi pregunta». «No, señorita, muy al contrario. Y pues lo querréis, no haré ningún misterio. La señora Lambertini lo encontró a su gusto, pasó la noche con él y para señalar la satisfacción que le ha procurado, le da el ridículo apodo de conde 6 veces. Esta es la historia. Lo siento porque mi amigo no era libertino». Fijé mis ojos en los de mi bella interlocutora y vi encenderse su rostro con los tintes del pudor. Pero este indicio
me apareció equívoco, pues no creía hallarme con una mujer honrada en casa de Lambertini. Júzguese cuál sería mi sorpresa cuando 2 minutos después la muchacha me hizo esta pregunta. «Pero, ¿qué hay de común entre dormir con esa señora y el nombre de 6 veces?» «Señorita, la cosa es muy clara. Mi amigo ha llenado en una sola noche un deber que muchos maridos llenan con sus mujeres en 6 semanas». ¿Y me consideráis bastante tonta para ir a contar nuestra conversación a mi tía? No lo creáis. Pero todavía siento otra cosa. Me lo diréis dentro de un instante. Sin comentarios, se puede adivinar cuál fue el motivo que obligó a la encantadora sobrina a ausentarse por unos momentos. Cuando volvió, fue a colocarse detrás de la silla de su tía, con los ojos fijos en Tireta. Luego se acercó a mí con la vista encendida, y después de haberse sentado me dijo: «¿Qué otra cosa es la que sentís?» Casi no me atrevo a decirlo. Tales cosas me habéis dicho que me parece que ya no debéis tener escrúpulos. Pues bien, saber que hoy, después de comer y delante de mí, él la... Si os disgustó, es evidente que os causó envidia. Nada de eso, pero me consideré humillado a causa de una circunstancia que no me atrevo a deciros. Creo que os burláis con vuestro «no me atrevo». Dios me libre, señorita. Os diré, pues, que me sentí humillado porque la señora Lambertini me puso en el caso de convencerme de que mi amigo tiene 2 pulgadas más que yo. Os han engañado porque sois más alto que vuestro amigo. No se trata de esas dimensiones, señorita, sino de otras que podéis imaginaros y en que mi amigo es monstruoso. ¿Monstruoso? ¿Pero qué os importa? ¿No vale más no ser monstruoso? Sí, por cierto, pero en esa materia ciertas mujeres que no se parecen a vos son amantes de la monstruosidad. Me parecen ridículas y hasta locas, o yo no tengo una idea exacta de una cosa para figurarme las dimensiones que pueden llamarse monstruosas. Me parece singular que eso haya podido humillaros. ¿No lo hubieras creído al verme? Al veros, cuando entré, estaba muy lejos de pensar en eso, y además parecéis muy bien proporcionado. Si sabéis que no lo sois, os compadezco. Sería humillante para mí dejaros en la duda, y juzgad. El monstruoso sois vos, me dais miedo. Al concluir estas palabras, el fuego le salía por todos los poros. Se levantó y fue a colocarse detrás de la silla de su tía. No me moví, seguro de que no tardaría en volver. 5 minutos después su tía perdió una berlanga y por echarle la culpa a alguien dijo a la muchacha: «Vete, tontuela, que me das mala sombra, y además no está bien que dejes solo a ese caballero que se digna tener la complacencia de hacerte compañía». La sobrina no contestó nada y se vino a mi lado sonriéndose. «Si mi tía supiese lo que habéis hecho, no me hubiera tratado de desatenta. No sabría explicaros lo mucho que me ha mortificado. Quisiera probaros mi arrepentimiento, pero esto solo es posible marchándome. Si me voy, ¿lo tomaríais a mal? Si os marcháis, mi tía dirá que soy una grandísima tonta, que os aburro. ¿Queréis, pues, que me quede? No podéis iros. ¿No teníais, pues, hasta ahora una idea exacta de lo que os he enseñado? Solo tenía una idea confusa. Solo hace un mes que mi tía me sacó del convento, donde estaba desde la edad de 7 años.
¿Y cuántos años tenéis ahora? 17. Querían que tomase el velo, pero me negué a enterrarme en vida, pues no me gustaban las boberías del claustro. ¿Estáis enfadada conmigo? Debería estarlo, pero comprendo que la culpa es mía y solo os suplico que seáis discreto. No pongáis en duda que lo sea. Si no lo fuese, el más castigado sería yo. Me habéis dado una lección que me servirá en adelante, pero cesad o me voy. No, quedaos, se acabó. Yo había cogido su linda mano, que ella me había abandonado maquinalmente, y al concluir la retiró muy sorprendida de tenerse que servir de su pañuelo. ¿Qué es eso? Lo más precioso que hay en ambos sexos, lo que renueva el mundo. Entiendo, sois un excelente maestro y hacéis progresar rápidamente a vuestros discípulos. ¿Debo daros las gracias por vuestro celo? En esto anunciaron al señor Lenoir que venía a ver lo que tenía que decirle la sobrina del Papa. La Lambertini me presentó y Lenoir me felicitó por el éxito de la lotería y por el gran caso que el señor Duvernay hacía de mí. Luego le fue presentado mi amigo bajo su verdadero nombre de Conde Tireta. Yo dije que mi joven compatriota me había sido eficazmente recomendado por una persona de mi mayor aprecio. Y la Lambertini añadió que, aunque deseaba hospedarlo, no se había atrevido a hacerlo antes de saber si le parecía bien al señor Lenoir. «Sois señora soberana en vuestra casa», le dijo el respetable amigo, «y celebraré ver al señor conde en compañía vuestra». El señor Lenoir se marchó a las 8 y media hora después la gruesa tía se fue con su sobrina y el hombre pálido que había venido con ellas. No tardé en irme con Tireta, quien prometió a la sobrina del Papa ser su comensal el día siguiente y cumplió su palabra. 3 o 4 días después recibí de la señorita de la Mer, era el nombre de la bella sobrina, una carta dirigida a mi despacho. La carta decía así: «La señora, mi tía, hermana de mi difunto padre, es devota, jugadora, rica, avara e injusta. No me quiere, y como no pudo hacerme tomar el velo, se empeña en casarme con un rico comerciante de Dunkerque, a quien no conozco. Pero ella tampoco lo conoce. El corredor del matrimonio lo elogia mucho, y no es extraño, pues todo comerciante ha de elogiar su mercancía. Ese señor se contenta con un rédito de 1.200 francos anuales mientras viva, pero ofrece la seguridad de que al morir me dejará heredera de 150.000 francos. Hay que advertir que en virtud del testamento de mi difunta madre, mi tía tiene obligación de entregarme 25.000 escudos el día de mi boda. Si lo que ha pasado entre nosotros dos no me ha hecho despreciable a vuestros ojos, os ofrezco mi mano y mi corazón con 75.000 francos e igual cantidad a la muerte de mi tía. No me contestéis, porque no sabría cómo ni por quién recibir vuestra carta. Me responderéis de viva voz el domingo en casa de la señora Lambertini. Tenéis 4 días para pensar en la cosa más importante. En cuanto a mí, si no sé a punto fijo si os amo, sé al menos que debo preferiros a todo hombre por amor a mí misma. Siento que necesito cautivar vuestro aprecio, como tenéis necesidad de ganar el mío. Pero estoy segura que me haréis feliz y sabré ser siempre fiel a mis deberes. Si calculáis que la felicidad a que aspiro puede contribuir a la vuestra, os advierto que necesitaréis un abogado, porque mi tía es avara y embrollona. Si os decidís, será preciso que me procuréis un convento donde encerrarme antes de dar paso alguno, a fin de evitar malos tratos.
Si la proposición que os hago no os conviene, os pediré un favor que no me negaréis y que os valdrá toda mi gratitud. Procuraréis no volverme a ver, evitando ir donde supongáis que yo puedo hallarme. Así me ayudaréis a olvidaros, que es lo que me debéis al menos. No puedo ser feliz sino casándome con vos u olvidándoos. Estoy segura de veros el domingo. Adiós. Me sentí enternecido por esta carta, que me pareció dictada por un profundo sentimiento de virtud, de honor y de juicio. Descubrí en el alma de la joven mucho más mérito que en su persona, y me avergonzaba de haberla seducido. Me haría reo de muerte, pensaba yo, si rehusase su mano, que me ofrece con tanta nobleza. Por otra parte, su fortuna es superior a la que yo puedo razonablemente pretender. Pero la idea del matrimonio, al cual no me sentía inclinado, me hacía estremecer. Me conocía demasiado para no prever que con la mejor voluntad del mundo me sería imposible hacer la felicidad de una mujer que se casase conmigo. Durante el plazo de 4 días, divagó tanto mi espíritu, me atormentó de tal manera la idea de haber ultrajado a aquella joven. Sentíme tan incapaz de reparar el ultraje que me fue imposible resolver nada. El domingo fui a comer con la Lambertini. La devota sobrina del Papa estaba en misa cuando yo llegué. Encontré a Tireta, que se entretenía en tocar la flauta. Al verme corrió a abrazarme y me entregó el dinero que me había costado su casaca. «¿Con que tienes fondos, caro amigo? Sea enhorabuena». «Cumplimiento de pésame, amigo mío, porque es dinero robado y me arrepiento de tenerlo, aunque no soy cómplice del robo». «¿Dinero robado?» «Sí, aquí se hacen trampas en el juego. Me han enseñado la cosa y me obligan a tomar mi parte. Mi huéspeda y 3 o 4 mujeres de su especie arruinan a los tontos. Este oficio me indigna y he resuelto abandonar lo más pronto posible este garito. Te lo aconsejo y te lo suplico. Sal de aquí más bien hoy que mañana. Quiero evitar el escándalo porque el señor Lenoir, que es mi amigo, es un cumplido caballero y cree que soy primo de esa desventurada. Como ignora su infame comercio, sospecharía algo y la dejaría quizás si supiese el motivo de mi partida. Dentro de 5 o 6 días hallaré un pretexto y me apresuraré a volver a tu lado. La Lambertini celebró mi idea de haber ido a comer con ella en confianza y me anunció que tendríamos a la señorita de la Mer y su tía. Le pregunté si aún estaba tan contenta de mi amigo 6 veces y me contestó que, aunque el conde no justificase cada día su título al pie de la letra, estaba muy contenta de él. Seguimos bromeando hasta la llegada de las 2 convidadas. Al verme, la señorita de la Mer pudo apenas disimular el placer que experimentaba. Tireta, que había ido a vestirse, entró en el salón. Como nada se oponía a que yo fuese galante con la muchacha, tuve para ella todas las atenciones posibles. La tía hizo caer la conversación sobre el comerciante que destinaba a su sobrina, y como la materia mortificaba a la muchacha, desvié la conversación hablando del gentío que habría en la Grève por la ejecución de Damiens. Como todas manifestaron gran curiosidad por ver aquel horrible espectáculo, les ofrecí una ancha ventana desde la cual podríamos presenciarlo. Las señoras aceptaron con entusiasmo y prometí irlas a buscar a tiempo para acompañarlas. Yo no tenía ventana, pero sabía que en París, como en todas partes, con dinero todo es obtenible. Después de comer salí so pretexto de ir a un negocio. Tomé un coche de alquiler y en menos de un cuarto de hora me hallé dueño de una magnífica ventana que alquilé por 3 luises en un entresuelo. Pagué adelantado, haciéndome extender un recibo con una
retractación de 600 francos. Volví a casa de la Lambertini y encontré a la gente ocupada en una partida de piquet. La señora de la Mer, que no sabía jugar, se aburría mirando. Me acerqué a ella y nos apartamos al extremo opuesto de la sala. Vuestra carta me proporcionó un placer inmenso. En ella revelasteis un ingenio y un carácter que deben cautivaros la adoración de todos los hombres de buen sentido. Solo me importa el amor de uno solo. Me bastará contar con el aprecio de los demás. Seréis mi mujer, angelical amiga, pero no precipitemos nada y tened confianza en mí. ¿Recordaréis mi situación? No puedo olvidarla. Dadme tiempo para poner casa y hacerme digno de daros mi nombre. Aún vivo en casa de huéspedes y no quiero parecer un aventurero en asunto de tanta importancia. ¿Habéis oído que mi supuesto futuro no va a tardar en venir? No me escapó la noticia. Cuando llegue, activarán los preparativos, pero nunca lo bastante para que yo no pueda libraros de toda tiranía en menos de 24 horas sin que vuestra tía sepa que el golpe es mío. A vos me entrego. Absortos en nuestra ternura, no hacíamos caso del espantoso ruido que se armaba en el otro extremo de la sala. Creyendo deber intervenir, me acerqué a la mesa de juego para calmar a Tireta. Vi sobre el tapete verde un cofrecito abierto y lleno de joyas de todo precio. 2 hombres disputaban con Tireta. Este me dijo que aquellos 2 señores eran unos truhanes que le habían ganado 30 o 40 luises con aquel libro que me entregó. Caballero, dijo uno de los jugadores, ese libro contiene una lotería, donde todo está calculado del modo más real. Se compone de 1.200 hojas, 200 que ganan y 1.000 que pierden. Cada hoja que gana va seguida de 5 en blanco. La persona que quiere jugar da un escudo y mete la punta de un alfiler por entre las hojas del libro cerrado. Se abre el libro por el sitio del alfiler y si la hoja tiene un número, se le da el lote correspondiente o su valor en dinero conforme al precio marcado en cada objeto. El lote más mínimo cuesta 12 francos y los hay cuyo precio se eleva a 600 y hasta hay uno de 1.200 francos. Hace una hora que jugamos y hemos perdido varios objetos de un valor considerable. La señora, la tía de mi amiga, ganó una sortija de 6 luises, mas, como prefirió el dinero, continuó jugando y los perdió. Sí, los perdí, dijo la tía, y esos señores con su maldito juego han ganado a todo el mundo, lo que prueba que su juego es una pura decepción. Lo que prueba, añadió Tireta, que esos señores son unos truhanes. En tal caso, señores, dijo uno de los banqueros, los administradores de la lotería de la escuela militar lo son también. A estas palabras, Tireta le dio un bofetón. Yo me arrojo entre ambos combatientes y les impongo silencio para zanjar la cuestión. Todas las loterías, dije, son ventajosas para los banqueros, pero la de la escuela militar tiene por jefe al rey y yo soy el recaudador principal. Como tal, confisco ese cofrecito y os dejo escoger entre devolver a la reunión el dinero que habéis ganado ilícitamente, y en tal caso os devuelvo el cofre, o ir a la cárcel después de que yo haya mandado llamar un agente de policía y el señor Berrier juzgará mañana la cuestión, pues a él entregaré yo este libro. Veremos si, porque sois unos bribones, estamos obligados a considerarnos como tales. Viendo que no les quedaba más remedio que ceder, devolvieron el dinero que habían ganado y aún quizá el doble, pues tuvieron que restituir 40 luises cuando juraban no haber ganado más que 20. En esto no intervine yo.
Pero di bastante crédito a la aserción de los truhanes, quienes se marcharon contentándose con recobrar el cofrecito y librarse de la cárcel con que yo les había amenazado. El 28 de marzo, día del suplicio de Damián, fui muy temprano a casa de la Lambertini, donde me aguardaban las 3 señoras. Como mi coche era estrecho para 4 personas, tomé sin dificultad a la muchacha sobre mis rodillas y nos dirigimos a la plaza de la Grève. Las 3 señoras, apretándose todo lo posible, se colocaron en la delantera de la ventana, apoyándose en el antepecho de manera que los que estábamos detrás pudiésemos ver por encima de sus cabezas. Esta ventana tenía 2 escalones y las señoras estaban encaramadas en el segundo. Para poder ver por encima de ellas teníamos que colocarnos en el mismo escalón, pues nada hubiéramos visto desde el primero. No sin razón doy estos detalles al lector, pues sólo así podrá adivinar otros que debo suprimir. Tuvimos la constancia de permanecer 4 horas presenciando aquel horrible espectáculo. El suplicio de Damián es harto conocido para que ya hable de él. Damián era un fanático que, creyendo obrar bien y hacerse acreedor al cielo, había intentado asesinar a Luis XV, y aunque no le hizo más que un ligero rasguño, fue atenaciado igual que si hubiese consumado el crimen. Durante el suplicio de esta víctima de los jesuitas me vi obligado a apartar los ojos y taparme los oídos. Pero la Lambertini y la gruesa tía no hicieron el menor movimiento. El caso es que Tireta tuvo a la devota tía singularmente ocupada durante todo el tiempo de la ejecución. Habiéndose colocado detrás de ella, había tomado la precaución de levantarle el vestido para no pisárselo. Ello era natural, mas no tardé en reparar que mi amigo había tomado demasiadas precauciones, y como no quise interrumpir a mi amigo ni estorbar a la señora, volví la cabeza y me coloqué sin afectación, de modo que mi bella amiga no pudiese ver nada. Esto tranquilizaba a la buena señora. Oí frotamientos durante 2 horas consecutivas, y como la cosa me pareció divertida, tuve la constancia de no moverme durante todo ese tiempo. Me asombraba más el buen apetito que la osadía de Tireta, y más que todo, la santa resignación de la devota tía. Cuando al fin de aquella larga sesión vi a la buena señora volverse, me volví también, y fijándome en Tireta, le vi fresco, alegre y tranquilo, como si tal cosa, pero la tía me pareció pensativa y más seria que de ordinario. Se había encontrado en la fatal necesidad de disimular y dejarse hacer, por temor de dar que reír a la Lambertini y de escandalizar a su joven sobrina, revelándole misterios que debía ignorar. Partimos, y habiendo dejado a la sobrina del Papa a su puerta, le supliqué que me cediese a Tireta por unas cuantas horas y acompañé a la señora a su casa, calle de San Andrés de las Artes, donde me suplicó que fuese a verla el día siguiente para una comunicación que tenía que hacerme. Noté que al separarnos no saludó a mi amigo. Comimos en casa de Laudel, en el Hotel de Rusia, donde se comía muy bien por 6 francos. Pensé que mi loco debía tener gran necesidad de reparar sus fuerzas. —¿Qué hiciste detrás de la señora? —le pregunté. —Estoy seguro de que nada has visto, ni tú ni nadie. —Ni nadie, es posible, pero yo, después de haber visto el principio de una maniobra, me coloqué de suerte que no pudiesen descubriros ni la Lambertini ni la muchacha. Todo lo adivino, pero parece que la pobre víctima está furiosa. Oh, monería de jamona. Puede aparentar enfado, pero como no se ha movido en 2 horas que ha durado la sesión, estoy seguro de que está dispuesta a volver a las andadas.
Así lo creo en el fondo, pero su amor propio puede hacerle creer que le has faltado el respeto, y con razón. ¿El respeto? ¿Pero es posible hacer otra cosa cuando se quiere conseguir eso de una mujer? Convenido, pero no es lo mismo a solas con ella que en público. Sí, pero habiéndose consumado el acto 4 veces sin oposición, ¿no debo suponer un consentimiento absoluto? Tu lógica es excelente, pero ya ves qué cara te pone la señora. Además, quiere hablar conmigo mañana y se tratará de ti. Es posible, pero supongo que no te hablará de esa tontería. Sería una locura. ¿Y por qué no? ¿No conoces a las beatas? Pues que te hable, allá veremos. ¿Has notado que la Lambertini te pone también cara adusta? Quizá algo vio. Se trata de otra cosa. He roto con ella y me mudaré esta noche. ¿De veras? Palabra. Anoche quería desplumar a un joven empleado que le tiró la baraja a la cabeza llamándola ladrona. Hubo una escena de 1000 demonios y yo iba a dar una soberana paliza a la Lambertini cuando apareció el señor Lenoir. Descubrí a ese buen señor la verdad toda. Le dije que su querida era una prostituta desvergonzada, que yo no era primo de ella ni pariente en ningún grado y que iba a marcharme de su casa. Después de mi rápida explicación fui a encerrarme en mi cuarto. Dentro de 2 horas iré a buscar mi reducido equipaje y mañana almorzaré contigo. Al día siguiente me presenté en casa de la afligida devota que se encontraba con su linda sobrina. Hablamos un rato del tiempo y luego la tía dijo a la sobrina que nos dejase solos porque habíamos de hablar. Yo estaba preparado para la escena y esperé en silencio que mi interlocutora tomase la palabra. Vais a quedar asombrado, caballero, de las confidencias que voy a haceros. El caso es de lo más delicado y para espontanearme con vos ha sido preciso que yo os considere como hombre de honor, discreto, prudente, de buenas costumbres, lleno de verdadera religión. Si me engaño, no respondo de mí, porque disponiendo de medios poderosos sabré vengarme, y como soy su amigo, lo sentiréis. ¿Es de Tireta, señora, de quien os quejáis? De él mismo. ¿Y de qué se ha hecho culpable? Es un infame que me ha hecho una afrenta sin ejemplo. Nunca lo hubiera creído de él. Porque sois hombre de buenas costumbres. ¿Pero de qué clase de afrenta os quejáis? Contad conmigo, señora. No os lo diré, no es posible decirlo, pero lo adivinaréis sin duda. Ayer, durante el suplicio de ese maldito Damián, vuestro amigo abusó de un modo extraño y durante 2 horas seguidas de la posición en que se encontraba detrás de mí. Comprendo, tenéis motivo para estar enfadada y le condeno porque es una superchería, pero permitidme que os diga que el caso no es sin ejemplo, que ni siquiera es raro y hasta creo que se puede perdonar, ya sea al amor, ya sea al acaso de la situación, a la grande proximidad del enemigo tentador y sobre todo cuando el pecador es joven y fogoso. Y además es un crimen que se puede reparar de varios modos, con tal de que las partes se pongan de acuerdo. Tireta es soltero, es noble, es guapo y muy honrado en el fondo, y hay gran posibilidad de un casamiento. Yo aguardé una respuesta. Más viendo que la ofendida guardaba silencio, lo que me parecía de buen augurio, continué. Si el matrimonio no responde a vuestro modo de pensar, puede reparar su falta con una amistad constante que os probará su arrepentimiento y que merecerá vuestra indulgencia. Reflexionad, señora, que Tireta es hombre y como tal está expuesto a todas las debilidades humanas. Reflexionad también que alguna culpa tenéis vos. ¿Yo?
Sí, señora, pero inconscientemente, pues no sois la causa directa de que vuestros atractivos hayan extraviado los sentidos de Tireta. Sin ellos, la cosa no hubiera sucedido, y creo que esta circunstancia puede contribuir a perdonarle. ¿Perdonarle? Sois un hábil defensor, caballero, mas quiero haceros justicia y suponer que lo que acabáis de decirme parte de un alma cristiana. Pero todo vuestro razonamiento está fundado en una falsa suposición. Ignoráis el hecho. Pero, ¿quién lo adivinaría? La señora, vertiendo lágrimas, me desorientó. Le habría robado el bolsillo, pensaba yo, pero no es capaz, o yo le mataría. Esperemos. En breve la devota afligida se enjugó las lágrimas y prosiguió de esta manera. Vos suponéis un crimen que al fin y al cabo se podría combinar con la razón y para el cual confieso que se podría hallar una reparación conveniente, pero lo que ese hombre brutal me hizo es una infamia en que no quisiera pensar porque hay para volverme loca. Gran Dios, ¿qué oigo? Decidme si adivino. Creo que sí, porque pienso que no es posible imaginarse nada peor. Excusad mis lágrimas y no busquéis su origen, sino en el despecho y en la vergüenza que me dominan. ¿Y en la religión? También, por supuesto, pero dejad que me condene porque quiero vengarme. No, renunciad a ese proyecto, señora. Además, como vive en mi casa, las santas leyes de la hospitalidad me obligan a darle aviso. Yo creí que vivía con la Lambertini. Salió ayer. Era un lazo escandaloso. Yo le saqué del precipicio. ¿Qué me decís? La pura verdad. Me asombráis, me edificáis. No quiero su muerte, caballero, pero confesad que necesito una satisfacción. Lo confieso, pero no hallo satisfacción equivalente al insulto. Solo una se me ocurre, y me comprometo a proporcionárosla si os contentáis con ella. ¿Cuál es? Pondré por sorpresa al culpable en vuestras manos y os lo dejaré a solas con vos, expuesto a toda vuestra cólera, pero con la condición de que, sin que él lo sepa, yo me hallaré en la habitación inmediata, pues debo responderme a mí mismo de que su vida no correrá peligro alguno. Consiento, vos estaréis en este cuarto y me le dejaréis a él en el otro, donde os recibiré, pero que nada sospeche. Nada, absolutamente. Ni siquiera sabrá que le conduzco aquí, pues debe ignorar que yo estoy enterado de su perfidia. ¿Cuándo contáis traérmelo? Lo más pronto posible, mañana mismo. Comí con tía y sobrina y con el abate de Sforx, discípulo del famoso obispo de Auxerre. Hablé también de la gracia durante la comida, cité tanto a San Agustín que el abate y la devota me tomaron por un celoso jansenista. La amable muchacha no me miró una vez siquiera, y suponiendo que sus motivos tendría para ello, no le dirigí una sola vez la palabra. Después de la comida, que fue excelente, prometí a la ofendida matrona que al día siguiente, después de la comida, la entregaría al culpable. Al ver a Tireta le reconvine enfáticamente por la horrible acción que había cometido con una mujer devota y respetable por todos conceptos. Pero el loco se echó a reír y comprendí que era tiempo perdido el que empleara en procurar su enmienda. ¿Cómo? ¿Tuvo valor para revelarte el hecho? ¿No lo niegas entonces? Si ella lo dice, no me creo obligado a desmentirla, pero juro por mi honor que no estoy seguro. En la posición en que me hallaba no me es posible saber en qué habitación me metí. Pero yo la calmaré, procuraré ser breve por no hacerla esperar. Breve. No tal, lo echarás todo a perder. Sé lo más largo posible,
Así la complacerás, que es lo que más te conviene. Yo también ganaré con que procedas con mucha calma, pues estoy seguro de no aburrirme mientras conviertas su cólera en más dulce sentimiento. Acuérdate que debes ignorar que yo estoy en la casa, y si por acaso la sesión fuese corta, como no creo, toma un coche de alquiler y vete. La matrona es rica, devota y voluptuosa. Procura cultivar su amistad, pero de faciem ad faciem, como dice el rey de Prusia. Si te pregunta por qué te has separado de la sobrina del Papa, guárdate bien de dar el motivo ni de suponer uno. Tu discreción le gustará. Procura, en fin, expiar bien lo horrible de tu falta. No tengo más que decirle la verdad. Entré a ciegas. No hay más excusa que esta, y puede satisfacer a una francesa. No necesita el lector que yo le diga que di cuenta exacta a Tireta de mi conversación con la matrona. Dispuesto todo con mi amigo, fuimos a la ópera al día siguiente y de allí a casa de la virtuosa ofendida, que nos recibió con un gran tono de dignidad, pero con cierta afectación que me pareció de buen augurio. Yo no ceno jamás, nos dijo, pero si me hubieseis anunciado vuestra visita, hubiera hecho preparar algo para comer. Después de haberle dado las noticias frescas que había recogido en el teatro, fingí tenerme que ausentar y le supliqué que me permitiera dejarla un rato con mi amigo. Y le dije, si tardo un cuarto de hora, mi querido conde, no me aguardes más, toma un coche para retirarte y mañana nos veremos. En vez de bajar, me dirigí al cuarto vecino, que tenía entrada por el corredor, y a los 2 minutos vi entrar a mi encantadora amiga con un candelero en la mano. Su sorpresa fue agradable. No sé si estoy soñando, pero mi tía me encargó que no os dejase solo y que dijese a la doncella que no suba hasta que la llame. Vuestro amigo está con ella y hemos de hablar bajo, porque debe ignorar que estáis aquí. ¿Puedo saber qué significa esa singular historia? ¿Sois curiosa? En esto confieso que lo soy. Todo este misterio excita grandemente mi curiosidad. Todo lo sabréis, ángel mío, pero el frío aprieta. Mi tía me dijo que hiciese un buen fuego. De pronto se ha vuelto generosa, hasta pródiga. Mirad esas bujías. ¿Son excepcionales? Muy excepcionales. Una vez, sentado junto al fuego, me puse a contarle por entero toda la aventura que ella escuchó con toda la atención de que es capaz una muchacha en semejante materia. Mas como tuve que velar algo el asunto, no comprendió bien la especie de crimen cometido por Tireta. No sentí tenerle que explicar la cosa en términos precisos, y para dar a la pintura más expresión, añadí el lenguaje del gesto, lo cual la hizo reír y ruborizarse al mismo tiempo. Luego inundé su cara de besos ardientes, y como no me tomaba otra libertad, recibiólos como pruebas de mi ternura y de la pureza de mis sentimientos. Llevábamos una hora de dulce coloquio, y Tireta se hallaba aún con la tía, lo cual me dio a entender que la reconciliación era probable y que la cosa se formalizaba. Mi simpática amiga puso 2 cubiertos en una mesita y cenamos divinamente. El vino animó en gran manera a la muchacha, cuyos ojos chispeaban de placer. ¿No tenéis curiosidad por saber qué hace vuestra tía con el conde 6 veces en 2 horas y media que está sola con él? Hay un agujero y voy a verlo. No veo más que las bujías con 1 pulgada de pabilo. ¿No os lo dije? Dadme una manta y me acostaré en este canapé, y vos meteos en la cama. ¿Dónde está vuestro cuarto? Me veo entrar en un cuarto, donde vi una linda cama, un reclinatorio y un gran crucifijo. Vuestra cama es demasiado pequeña para vos. No,
Me hallo admirablemente en ella. Esto diciendo, se echó a lo largo. Qué mujer tan hermosa y tan hechicera tendré yo. No os mováis, dejad que os contemple así. Y mi mano atrevida apretó el corsé, verdadera cárcel de dos globos que parecían gemir por su cautiverio. Voy más lejos, desabrocho, y hasta donde no va el deseo. Yo no puedo defenderme, amigo mío, mas luego no me amaréis toda mi vida. Su hermoso pecho no tardó en ser presa de mis ardientes caricias. Mi llama encendió la suya y la joven me abrió los brazos, haciéndome prometer que la respetaría. ¿Qué no promete uno en tales circunstancias? ¿Y quién sabe lo que promete en esos momentos de delirio? Después de haber pasado una hora en dulces preliminares, le dije: me desespera tenerte que dejar sin haber rendido a tus encantos el principal homenaje que merecen. Su respuesta fue un suspiro. Hacía frío, el fuego se había apagado y yo había de pasar la noche sobre el canapé. Dame una manta, ángel mío, para alejarme de ti, que aquí me moriría de frío y de amor si me obligases a vivir de abstinencia. Acuéstate en mi sitio, yo iré a encender la chimenea. Se levanta desnuda y graciosa, echa un haz de leña al fuego, la llama chisporrotea. Me levanto, la encuentro en la posición más propicia para delinear sus formas. No puedo más, la cojo en mis brazos, me devuelve caricia por caricia y nos abismamos en la voluptuosidad hasta los primeros albores del día. Habíamos pasado 4 horas deliciosas en el canapé. Ella me dejó, hizo un buen fuego y fue a acostarse en su cama. Yo me quedé en el canapé, donde dormí profundamente hasta las 12. Fui despertado por Doña, que apareció vistiendo una elegante bata. ¿Dormís aún, señor Casanova? Ah, buenos días, señora. ¿Y mi amigo? Se ha hecho mi amigo. ¿De veras? Muy de veras, le perdoné. ¿Y cómo pudo alcanzar perdón tan generoso? Me dio prueba evidente de que se equivocó. Cuánto me alegro. ¿Dónde está? Se retiró. En su casa la encontraréis, pero no le digáis que habéis pasado la noche aquí, porque se figuraría que la habéis pasado con mi sobrina. Mucho tengo que agradeceros y necesito vuestra indulgencia y sobre todo vuestra discreción. Contad con ella. A mi vez debo agradeceros que hayáis perdonado a mi amigo. Y cómo no, ese joven es superior al común de los mortales. Si supieseis cómo me ama. Estoy muy contenta de él y le he tomado de huésped por 1 año. Disposición magnífica. Supongo que habéis fijado el precio de la pensión. Esto se arregla amistosamente y no apelaremos a árbitros. Partiremos hoy a la Villette, donde tengo una bonita casa. Hay que evitar la maledicencia pública. Allí encontraréis cama y mesa siempre que se os antoje favorecernos con vuestra agradable visita. Solo siento el fastidio a que os veis expuesto, porque mi pobre sobrina es tan sonsa. Vuestra sobrina es muy simpática y amable. Anoche me dio una cena deliciosa y me hizo compañía hasta las 3. ¿De veras? Me asombra porque ¿dónde ha podido encontrar algo, puesto que no había nada? Lo cierto es que cené divinamente y que luego he dormido muy bien en este canapé. Después de haber ido con la buena señora a despertar a la sobrina, me despedí prometiendo volver a las 2 para comer. Estaba impaciente por saber lo que había pasado entre Tireta y su ofendida matrona. «Hola», dije a mi amigo al abordarle.
Ya tienes colocación. Cuéntame pronto lo que ha pasado. Me he vendido por 1 año, amigo mío, a razón de 25 luises cada mes, buena mesa y buena cama. Bravo, le dije. Pero ¿a costa de qué sacrificio? Me dijo. No hay rosas sin espinas, vístete. Yo soy de la comida y quiero verte partir a la Villette, donde iré a visitarte alguna vez, puesto que se me señala un cuarto en la casa de tu amada. Llegamos a las 2. La tía, vestida de señorita, hacía una figura extravagante, pero la sobrina estaba encantadora. Comimos muy bien y a las 4 partieron para la Villette. Yo pasé la velada en la Comedia Italiana. Yo estaba enamorado de la señorita de la Mer, pero la hija de Silvia, con la cual no tenía más placer que el de cenar en familia, debilitaba aquel amor que ya nada me dejaba desear. La hija de Silvia me amaba y sabía que yo la amaba a ella, aunque nunca se lo había dicho, pero la mujer es tan penetrante. Ella se guardaba muy bien de manifestarme su amor, por temor de alentarme a exigir favores, y no considerándose bastante fuerte para negármelos, temía mi inconstancia. Sus padres la habían destinado a Clemente, que le enseñaba a tocar el clavicordio hacía 3 años. Ella lo sabía, y nada le impedía consentir en casarse con él, aunque no le amase, le veía con gusto. En París, la mayor parte de los matrimonios se hacen por conveniencia. Los franceses están celosos de sus queridas, pero no de sus mujeres. En parte por los celos que me inspiraba Clemente y en parte por la ausencia de la señorita de la Mer, me declaré a la joven Baletti y no tardé en arrepentirme porque después de mi declaración despidieron a Clemente y yo me hallé en peores circunstancias. El hombre que se declara una mujer por lo serio necesita que lo manden a la escuela. 3 días después de la partida de Tireta, le llevé a la Villette su pequeño equipaje y fui admirablemente recibido por la dueña de la casa. Tireta me enseñó su cuarto, que era muy elegante y estaba, naturalmente, en comunicación con el de la señora. La señorita de la Mer me enseñó también el mío, que daba frente al suyo, y me contó todas las locuras que su devota tía hacía con Tireta. Se figura que ignoramos que duerme con ella. ¿Lo cree o finge creerlo? Una de dos. ¿Tireta te pone buenos ojos? No. Por poco talento que tenga, debe saber el poco caso que forzosamente he de hacer de él. ¿Por qué? Va, mi tía le paga. Venderse, qué atrocidad. ¿Tú también me pagas? Sí, pero con la misma moneda que de ti recibo. La tía estaba empeñada en que su sobrina era tonta. A mí me parecía muy avispada, pero también muy virtuosa, y con seguridad yo no la hubiera reducido nunca a no haber sido educada en un convento de mojigatas. Una actriz llamada La Quinault, que había dejado el teatro y era vecina, vino a visitar a la tía. Un cuarto de hora después acudieron también la Favart y el abate Boissenon, y algo más tarde vimos llegar a la señorita Ameline con un guapo joven que ella presentó como sobrino suyo y que se llamaba Calabre. Este joven se le parecía como una gota de agua a otra, pero ella no encontraba esta razón suficiente para declararse madre del muchacho. M. Paton, piamontés, que había venido con ella después de hacerse rogar mucho, talló una banca de faraón y en menos de 2 horas ganó el dinero de todos, excepto el mío, porque tuve la prudencia de no jugar. Pasé mejor el tiempo con mi linda amada. Yo había sospechado la pillería del piamontés,
Pero Tireta, menos perspicaz que yo en aquella ocasión, perdió todo su dinero y 100 luises de boquilla. El banquero dejó las cartas y Tireta le dijo en buen italiano que era un pillo. El piamontés con la mayor sangre fría le llamó embustero. Viendo que la cosa iba a concluir mal, le dije que Tireta se había chanceado y obligué a mi amigo a declarar lo mismo. 8 años después vi a ese patón en San Petersburgo y en 1767 fue asesinado en Polonia. 3/4 de hora después de la partida de juego me acosté y mi ninfa no tardó en presentarse. Esta noche fue mucho más dulce que la primera, pues a menudo es difícil coger la primera flor y el valor que generalmente le atribuyen los hombres es más egoísmo que placer. Al día siguiente regresé a París, después del almuerzo. 3 o 4 días después, Tireta vino a decirme que el comerciante de Dunkerque había llegado, que iba a comer en casa de la tía, su nueva amiga, y que ésta deseaba que yo fuese de la partida. Yo estaba preparado para esta noticia, pero se me encendió el rostro. Tireta lo notó y me dijo: «Tú estás enamorado de mi sobrina». «¿De qué lo deduces?» «De la sorpresa, amigo mío, y del misterio que guardas conmigo. Pero el amor es un indiscreto que hasta con el silencio se delata». «Mucho talento tienes. Comeré con vosotros, pero acuérdate de Harpócrates». Tireta me dejó solo. Yo tenía el corazón lacerado. Haber llevado apenas el néctar a los labios y ver escaparse de mis manos la preciosa copa. Aún me acuerdo del pesar sentido entonces. Yo no podía consentir aquel matrimonio, ni resolverme a romperlo. Me fui a la Villette y me sorprendió hallar a la señorita de la Meur algo mejor ataviada que de costumbre. «Vuestro pretendiente no tendrá necesidad de todo eso para que le gustéis», le dije. «Mi tía no piensa como vos». «¿Aún no le habéis visto?» «No, pero tengo ganas de verle, aunque contando con vos estoy segura de no ser nunca su mujer». El pretendiente llegó momentos después con el banquero Corneman, que había negociado aquella transacción comercial. Vi a un guapo sujeto de unos 40 años, de fisonomía abierta, muy bien vestido, aunque sin esmero. Se anunció a la señorita con tal galantería y no puso los ojos en la muchacha hasta que su tía se la presentó. Al verla tomó un aire más cariñoso y sin buscar frases de relumbrón le dijo con expresivo acento que deseaba que la impresión que producía en ella se pareciese un poco a la que ella le hacía experimentar. La muchacha le contestó con una graciosa reverencia, pero le examinaba con atención. Nos sentamos a la mesa y hablamos de 1000 cosas, sin que nadie aludiese al matrimonio. Los candidatos se miraban a hurtadillas, pero no se dijeron una palabra siquiera. Después de comer, la señorita se retiró a su cuarto y la tía pasó a su gabinete con el banquero y el futuro. Su coloquio duró 2 horas. Al salir, la señora llamó a su sobrina y delante de ella dijo al pretendiente: «Os esperamos mañana para comer, y estoy seguro de que mi sobrina se alegrará de veros. ¿No es verdad, señorita?» «Sí, mi querida tía, me alegraré de ver al señor». Sin esta contestación, el comerciante se hubiera vuelto sin haber oído la voz de su futura. «¿Y bien, qué me dices de tu marido?», dijo la tía. «Permitidme que no os hable de él hasta mañana, pero en la mesa tened la bondad de hacerme hablar, pues aunque mi figura no le haya parecido mal,
No sabe todavía qué voz tengo y podría ser que mi carácter destruyese la escasa impresión que haya podido causarle mi persona. Sí, y temo que destruyas con tus tonterías la buena idea que parece haber formado de ti. No hay que engañar a nadie, tía. No hay que unirse sin conocerse. ¿Y qué tal te parece? No me parece mal, pero aguardemos a mañana. Yo me quedé a jugar el piquet con las dos señoras y Tireta se fue al teatro. Cuando estuvo de vuelta, nos hizo morir de risa, refiriendo en su jerga acostumbrada el argumento de la obra que había visto. Tan pronto como terminó la cena, cada mochuelo se fue a su olivo. Hacía un cuarto de hora que me hallaba en mi cuarto, cuando entró mi amiga, no en el abandono que yo esperaba, sino vestida. Te sorprende verme llegar así, pero necesito hablar contigo un rato antes de ir a desnudarme. Dime sin rodeos si debo consentir en ese matrimonio. ¿Qué tal te parece ese caballero? No me disgusta. Entonces cásate. Basta. Adiós. Desde este momento nuestro amor cesa y empieza nuestra amistad. Acuéstate, yo voy a hacer lo mismo. Adiós. No, quédate. Nuestra amistad comenzará mañana. No, aunque fuese a costa de mi vida y de la tuya. Trabajo me cuesta, pero mi resolución es irrevocable. Si he de ser la mujer de otro, necesito ante todo probarme que seré digna de serlo. Puede ser que encuentre mi felicidad. No me detengas, déjame partir. Bien sabes lo mucho que te amo. Abracémonos al menos. Ay, no. ¿Lloras? No, por Dios, déjame partir. Vas a llorar en tu cuarto. Qué desesperación la mía. Quédate, seré tu esposo. No, ya no puedo consentirlo. Al concluir estas palabras hizo un esfuerzo y se fue. Yo quedé abismado en la vergüenza y el pesar. Me fue imposible pegar los ojos. Al día siguiente me quedé a comer, a pesar de mi profunda pena. La señorita de la Mer brilló en su conversación. Habló con su futuro esposo de una manera tan sensata y graciosa que él quedó encantado. Yo fingí tener dolor de muelas y nada dije. La muchacha no me dirigió una sola palabra, ni una mirada siquiera. La comida me pareció horriblemente larga. Después de comer, los novios y la tía se encerraron en el gabinete y una hora después la joven vino a anunciarnos que se casaría dentro de 8 días y que inmediatamente después de la boda acompañaría a su esposo a Dunkerque. Mañana, añadió, estamos todos convidados a comer en casa del señor Corneman, donde se firmará el contrato de matrimonio. No sé cómo no caí muerto en el sitio. Me sería imposible expresar todo lo que sufría. Propusieron ir a la Comedia Francesa. Yo me excusé sobre pretexto de tener ocupaciones y me volví a París. Al entrar en casa me pareció que tenía fiebre y me acosté, pero en vez de hallar el reposo que tanta falta me hacía, todos los tormentos del arrepentimiento y del remordimiento me hicieron experimentar el suplicio de los réprobos. Me detuve en la idea de que la señorita de la Mer me amaba. Me parecía que no me resistiría si yo le manifestaba que su negación me costaría la vida. Me levanté y le escribí la carta más vehemente que pueda inspirar jamás la más fuerte de las pasiones. Volví a acostarme y dormí hasta el nuevo día. Al despertar, mandé llamar a un mandadero, a quien prometí 12 francos si entregaba mi carta y me traía el recibo en hora y media.
Mi carta iba bajo el sobre de un billete dirigido a Tireta, y en el cual yo le advertía que no saldría de mi casa sin haber recibido contestación. La recibí 4 horas después. Hela aquí. Es tarde, amigo. Decidisteis de mi suerte. No puedo retroceder. Salid. Venid a comer a casa del señor Corneman, y tened por seguro que dentro de algunas semanas nos encontraremos felices, tanto el uno como el otro, por haber alcanzado una gran victoria. Nuestro amor, tan pronto satisfecho, solo existirá en nuestra memoria. Os suplico que no volváis a escribirme. La lectura de esta carta me puso furioso. Calcúlese cuál sería mi estado cuando tomé la resolución de matar a mi rival. Los proyectos más atroces se sucedieron en mi imaginación exaltada. Los procedimientos más bárbaros se presentaban en tumulto a mi cegado espíritu, presa de una pasión irritada y no satisfecha. Estaba celoso, enamorado, enajenado por la cólera y quizá más todavía por el amor propio. La vergüenza y el despecho habían destruido mi razón. Aquella criatura que yo había adorado como un ángel me parecía un monstruo que yo debía aborrecer, una inconstante a quien debía castigar. Escogí un medio seguro y aunque convencido de que era una vileza, la ciega pasión me lo hizo elegir sin vacilar. Se trataba de ir a buscar al novio en casa del señor Corneman donde vivía, revelarle todo lo que había pasado entre la joven y yo, y si esta revelación no bastaba para hacerle abandonar el proyecto de casarse con ella, anunciarle la muerte de uno de nosotros dos y, en último resultado, asesinarlo si no aceptaba mi desafío. Aferrado a este horrible proyecto, que hoy no puedo recordar sin estremecerme de horror, comí con hambre canina, me acosté y dormí profundamente hasta el nuevo día. Al despertar me hallé con la misma disposición. Me vestí a escape, me metí 2 pistolas en el bolsillo y me fui a casa del señor Corneman. Mi rival dormía aún. Aguardé y durante un cuarto de hora todas mis reflexiones no hacían más que corroborar mis resoluciones. De pronto se presenta mi rival, de bata. Se me acerca con los brazos abiertos y me abraza, diciéndome con la mayor amabilidad que esperaba esta visita, porque como amigo de la futura había adivinado los sentimientos que él podía haberme inspirado y que él compartiría siempre los que ella pudiese conservar para mí. La fisonomía de aquel hombre, su aire franco y abierto, la verdad del sentimiento que se dibujaba en sus palabras, todo me humilló. Permanecí mudo un instante, sin saber qué decirle. Afortunadamente me dio el tiempo necesario para volver en mí, pues me estuvo hablando durante un cuarto de hora sin notar que yo no había proferido ni una sílaba. Entró el señor Corneman, trajeron café y recobré la palabra, pero no hallé más que frases de atención para aquel hombre tan amable, y aún me felicito por ello. La crisis había pasado. Después de haber tomado una taza de café, nos abrazamos y partí. En la calle encontré a mi hermano y esto acabó de reponerme. Me le llevé a comer a casa de Silvia, donde permanecí hasta la medianoche. Vi que la joven Baghetti me haría olvidar a la inconstante, cuyo encuentro había de evitar prudentemente antes de la boda. Con este fin, al día siguiente me fui a Versalles, donde hice un poco la corte a los ministros.